esta ocasión vamos a comprender el circuito. Este es un circuito comparador, no un comparador inversor en lazo abierto. Para poder obtener o leer mejor la, la gráfica en el osciloscopio de la tensión de salida, la señal de salida, tenemos que comprender cómo es el funcionamiento o cómo se comporta este circuito. Para ello tenemos unos pequeños ejemplos para poder comprender mejor el circuito. Eh, Primero, el voltaje de saturación, o sea, el voltaje VCC. Bueno, el voltaje de saturación que vamos a obtener en la gráfica sería el voltaje de saturación es igual a la tensión de alimentación del circuito, a la tensión con cual alimentamos el integrado. En esta ocasión es menos 12 voltios o más 12 voltios, 12 voltios. Entonces, el voltaje de saturación sería 12 voltios menos 2 voltios. Este sería el voltaje de saturación. Bien, entonces el voltaje de saturación sería 10 voltios. Por aquí tenemos una pequeña tabla para poder entender mejor de dónde empieza la señal de salida. Si en menos 10 voltios o en más 10 voltios, porque el voltaje de saturación puede ser más como también menos. ¿Qué quiere decir? Que puede empezar de menos 10 voltios, como también en más 10 voltios, que está por aquí. Más 10 voltios. Por aquí vamos a comprender que cuando la tensión en el pin no inversor sea mayor al pin inversor, va a empezar la salida en más 10 voltios, o sea, por aquí arriba. Empieza en más 10 voltios, que es el voltaje de saturación. Y cuando el pin inversor sea mayor al pin no inversor, empieza en menos 10 voltios. Por aquí tenemos otro pequeño ejemplo, que es el voltaje de EE, el voltaje BE es la señal que vamos a analizar, y el voltaje COM es el voltaje de referencia. Entonces por aquí tenemos que cuando la señal BE es menor al voltaje de referencia, empieza en menos 10 voltios, que cumple esto. Entonces empieza en menos 10 voltios. Por aquí tenemos, empieza en menos 10 voltios. Por aquí, empieza en menos 10 voltios. Y cuando el voltaje, la tensión VE supera el voltaje de referencia, en esta intersección, la señal bascula a más 10 voltios. O sea, sube al voltaje de saturación más 10 voltios. Y se mantiene ahí hasta que llegue otra vez la intersección, que es este punto. Que cuando BE sea menor al voltaje BCOM, voltaje de referencia, cae nuevamente a menos 10 voltios. Y continúa hasta que llegue a la otra intersección, que cuando BE es mayor a BCOM, entonces sube a más 10 voltios. Ahora analizaremos el circuito, que efectivamente cuando la tensión en el pin no inversor es mayor a la tensión en el pin inversor, la señal de salida empieza en más 10 voltios, que es, bueno, la señal de salida es el color amarillo, el pin,
no inversor es color morado y el pin inversor es color celeste. Y efectivamente, que cuando la tensión en el pin no inversor es mayor al pin inversor, la, la tensión de salida empieza en más 10 voltios, que por aquí vamos a poner en más 10 voltios. A ver, vamos a ver el voltaje de saturación. Por aquí tenemos. Efectivamente, el voltaje de saturación es 10 voltios y 20 voltios pico y pico. O sea, desde aquí hasta aquí hay 10 voltios aproximadamente. Entonces, en la otra intersección, cuando la tensión, la tensión en el pin inversor supera, supera a los 10, en esta intersección, cuando la tensión en el pin inversor supera a la tensión en el pin inversor, la señal cae a menos 10 voltios. Y en la otra intersección, cuando el pin no inversor supera al pin inversor, la señal vuelve a subir a más 10 voltios. De igual manera, en la siguiente intersección, cuando el pin inversor supera al pin no inversor, la tensión cae. Y así, en cada intersección depende si la tensión en el pin inversor o en el pin no inversor, depende cuál es mayor para que pueda existir ese cambio a más 10 voltios y menos 10 voltios.